Hola, hoy vamos a aprender acerca de la colonización de América, cómo se dio todo este periodo. Iniciamos a partir de la invasión a las culturas que ya existían mucho antes de la llegada de los europeos. Dentro de ellos podemos mencionar la cultura azteca, maya y en el territorio de la actual Bolivia, la cultura inca. Para conocer y comprender el tema de la colonización tenemos que saber qué significa coloniaje y que esta palabra y este hecho que se dio en América tiene dos partes. En un inicio se conoce como descubrimiento a territorio americano con la llegada de Cristóbal Colón. Para nosotros puede tener un significado diferente, porque ya existían culturas anteriormente ya establecidas y la llegada de los españoles a territorio americano fue una invasión. La segunda parte del coloniaje es la conquista, que se va a realizar ya a los pueblos que habitan en territorio americano. ¿Desde cuándo y por qué causa se produce la colonización? Ya la colonización existe desde hace muchos años atrás, antes de Cristo, pero en territorio americano se dio porque reinos europeos quisieron conquistar nuevas tierras y al ver las riquezas que se encontraban en estas tierras, la conquista fue aún más buscada y no solo por un país o un reino, no por varios, dentro de los cuales, ¿cuál es el proceso de colonización? Primero, a la llegada de los europeos a América, el primer paso que hicieron es someter al pueblo que ya vivía en ese entonces, como obligándoles a hacer servidumbre, trabajando para ellos y realizando las actividades de acuerdo a la voluntad de los españoles en territorio americano. La explotación es otro de los procesos de colonización. Acá podemos observar una imagen que representa el Cerro Rico de Potosí. En épocas de la colonia se encontró la plata, un mineral que fue bastante requerido en la época de la colonia, y para eso empieza el proceso de explotación, no solamente de las riquezas, también de la explotación laboral hacia el indígena. Mencionamos también la asimilación de su cultura, el hecho de que haya el choque de las dos culturas, tanto europea como americana, hace que se destruyan las raíces culturales que ya estaban establecidas con las culturas que hemos mencionado. Y eso permite que la cultura inca, en este caso, se someta a la cultura colonizadora, o sea, a los españoles. ¿Quiénes son los colonizadores? Podemos mencionar quien colonizó nuestro territorio actual Bolivia, los españoles. También colonizaron parte de América del Sur y parte de Centroamérica. Hablamos de Norteamérica, los ingleses, el territorio que ahora es Estados Unidos, los portugueses que van a colonizar el territorio del actual Brasil, franceses, el territorio actual Canadá, holandeses y rusos. Dentro de la colonización española que conlleva a nuestro territorio, donde es la actual Bolivia, Perú, parte de Chile, ese territorio fue colonizado por los españoles. Desde la llegada de Cristóbal Colón a América ya se había observado minerales que para ellos en Europa tenía un significado económico, pero para la cultura inca era más ornamentación el oro, ¿no? Que se ponían como joyas, adornos, fundían el oro y utilizaban en sus prendas de vestir. Entonces,
una connotación diferente de los minerales a la connotación de los españoles. Y el hecho de encontrar esta riqueza en territorio boliviano hace que los españoles conquisten de manera forzosa esta tierra y utilizando la brutalidad. Ahí podemos ver en el mapa, toda la parte roja es colonizado por los españoles. Portugal, la parte verde, Holanda, lo que hoy es Guayana, Francia, acá vemos América del Norte, Inglaterra, lo que es el actual Estados Unidos. ¿Cuáles son las formas de imposición colonial? ¿De qué manera es que esta cultura que ya existía tuvo que alienarse a la cultura que vino a conquistarla? Una de ellas es el vestuario. Aquí podemos observar cuál es el vestuario de un español y cuál es el vestuario de un indígena. Cuán diferente es la connotación de la vestimenta de ambas culturas. Pero al momento de ser conquistado por una cultura superior, la cultura que ya los indígenas tuvieron que someterse. Por ejemplo, podemos ver en la mujer indígena que su vestimenta hecha con paño y los vestidos largos, muy largos hasta el piso, ¿no? Y en el varón podemos observar que también utilizaba turbantes de colores y utilizaba también un camisón o vestido largo. Hoy en día podemos ver cómo se ha alienado esta cultura, sobre todo en las mujeres de pollera. Ahora observamos otro de las formas en las que impusieron su cultura a los indígenas fue la religión, a partir de las misiones jesuitas. ¿Qué significaba? Que también vino los clérigos a América y vinieron a evangelizar a los indígenas, haciéndoles cambiar de religión, porque recordemos que la cultura inca tenía una religión politeísta, pero los españoles eran monoteístas, entonces vienen a imponer su religión a los indígenas y esa fue la manera en la que impusieron también durante la colonia. Otra de las maneras es muy importante, esta última, que es el idioma. El idioma o el lenguaje es parte de una cultura. Esto hace que una cultura se desarrolle. Ya en ese entonces recordemos que la cultura inca hablaba el idioma quechua, dentro de ellos también el aymara, pero cuando los españoles llegaron impusieron su idioma, que va a ser el español, que hasta el día de hoy podemos ver que se ha alienado porque nosotros hablamos el castellano, ¿no? Como primera lengua y nuestra lengua originaria pasa a segundo plano. Entonces, estas tres maneras, la vestimenta, la religión y el idioma, fueron las maneras en las que nos conquistaron, nos colonizaron y nos van a imponer su cultura. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización entonces? Primeramente, tomemos en cuenta que perdimos la cultura. Muchas de las prácticas que en ese entonces se realizaba, hoy en día ya no lo hacemos. Y la alienación de culturas hizo que nosotros cambiemos muchas tradiciones y costumbres. El cambio de la religión fue otra de las consecuencias. Como decíamos, ahora muchos de los territorios de América son monoteístas y las transformaciones de costumbres. Hemos tenido que nosotros, los que vivíamos en territorio americano, asumir costumbres de los europeos, tales como costumbres y tradiciones que no eran parte de esta tierra. Y no se olviden que el idioma también fue parte importante de la colonización.